Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de familia y justicia, es la prueba viva de cómo una mujer al borde de la jubilación recuperó su voz, su casa y el respeto que todos creyeron haberle arrebatado. Quédate hasta el final porque lo que le ocurrió a una maestra retirada en Madrid, entre los ecos del barrio de Vallecas y el llanto de sus nietos, cambiará tu forma de ver la familia, la dignidad y los límites del amor. Si te gustan las historias que dejan huella, dale, me gusta, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde escuchas esta historia. Mi nombre es Inés Valcárcel y después de 40 años enseñando en una escuela pública de Vallecas, creía que lo había visto todo niños con hambre, madres agotadas, padres ausentes, pero nada me preparó para lo que viviría dentro de mi propia casa. 2 semanas después de mi jubilación recibí una llamada de mi nuera Claudia Ferrer. Inés, ¿podrías quedarte con los niños unos días? Javier tiene mucho trabajo y yo tengo que viajar por asuntos personales. Su tono era cortés, pero algo en su voz me hizo desconfiar. Aún así, dije que sí. Siempre lo hacía. Cuando Álvaro, Lucía y Tomás llegaron con sus maletas y tablets, traían consigo un silencio extraño, una frialdad aprendida. No hubo abrazos, no hubo risas, solo miradas huidizas. La primera noche, Lucía me preguntó por qué papá no viene a dormir con mamá. No supe qué responder. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Claudia no llamó ni una sola vez. Javier evitaba hablar. Los niños apenas comían y parecían vivir conectados a una realidad paralela, vídeos, redes, juegos, aislamiento. Una tarde, mientras ordenaba la habitación de Álvaro, encontré una hoja arrugada. Papá es culpable. Mamá nos lo explicó todo. No debemos confiar en la abuela. Sentí un puñal en el pecho. No era solo la manipulación, era el dolor de ver cómo el amor se convertía en arma. Decidí actuar. Recuperé mis viejos cuadernos de maestra y comencé mi propio proyecto de respeto. Reglas simples, comer juntos, hablar sin gritar, un paseo diario sin pantallas y una historia cada noche. Al principio me miraban con desprecio, pero al cuarto día Tomás se sentó en mi regazo y dijo: «Abuela, huele a tu perfume», como cuando era pequeño. Entonces supe que aún había esperanza. Mientras tanto, algo más oscuro se revelaba. En una videollamada interrumpida escuché a Claudia decir: «No te preocupes, Sergio. En cuanto firme la venta de la casa nos iremos a Marbella. Los niños vendrán conmigo». Mi corazón se heló. Claudia planeaba vender la vivienda familiar a espaldas de Javier y llevarse a los niños fuera del país. Guardé silencio, pero empecé a grabar cada conversación sospechosa. Mi amiga Lola Ramos, que aún trabajaba en el colegio, me ayudó a contactar a un abogado de familia, Martín Cifuentes. También acudí discretamente a servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y conté lo que estaba pasando. Me asignaron una trabajadora social, Teresa Aguilar, y una psicóloga, doctora Ana Beltrán, para evaluar la situación de los niños. Durante 13 días documenté cada gesto, cada palabra, cada noche de pesadillas. Poco a poco, Lucía comenzó a dibujar. En uno de sus dibujos se veía a su madre con un hombre alto frente a un coche con matrícula extranjera. La evidencia se acumulaba. El día 14 a las 12 en punto del mediodía, Claudia regresó, vestida de blanco con gafas oscuras y un aire de superioridad. «He venido por mis hijos», dijo, pero en la mesa ya estaban el abogado, la trabajadora social y Javier pálido pero firme. Claudia dijo:
Martín, antes de que los niños se vayan contigo, hay algo que debes firmar. Lo que ocurrió a continuación cambió nuestras vidas para siempre. Quédate hasta el final del video para descubrir cómo una mujer jubilada logró recuperar la paz de su familia y convirtió el dolor en su última gran lección, la última lección de Inés Valcárcel. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de familia y traición, es la prueba viva de cómo una mujer ya jubilada se enfrentó al miedo y al silencio para recuperar la dignidad que todos creyeron perdida. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió aquella mañana en Madrid entre las sombras de Vallecas y el eco de una carta escondida te hará pensar en lo que tú harías por proteger a los tuyos. Si te gustan las historias reales que remueven el alma, dale me gusta, suscríbete y cuéntame desde dónde escuchas. Me llamo Inés Valcárcel y después de 40 años enseñando en el Colegio Público Benito Pérez Galdós, creí que la vida me debía un poco de calma. Pero la calma a veces es solo el preludio de la tormenta. 2 semanas después de mi jubilación sonó el teléfono. Era mi nuera Claudia Ferrer. Su voz sonaba dulce, demasiado medida. Inés, necesito pedirte un favor. Javier tiene un proyecto importante y yo debo viajar unos días. ¿Podrías quedarte con los niños? Acepté sin pensarlo. Siempre lo hacía. Pero esa noche, mientras preparaba las camas de mis 3 nietos, un presentimiento me atravesó el pecho, algo no estaba bien. Llegaron al día siguiente Álvaro, Lucía y Tomás. Traían maletas nuevas, tablets auriculares y un silencio espeso que no reconocí. No hubo abrazos, solo un saludo rápido como si entrar en mi casa fuera una obligación. La primera cena fue un fracaso, nadie hablaba. Cuando intenté preguntar por su madre Álvaro, me miró de reojo y murmuró: «Mamá dice que no deberíamos hablar de cosas viejas». Dormí mal. Me levanté varias veces a ver si respiraban. Y al amanecer encontré una hoja de cuaderno arrugada bajo la almohada de Lucía. Papá mintió. La abuela también. No hay que confiar en ellos. Mi corazón se encogió. Decidí que si la vida me había hecho maestra, todavía tenía una clase más que enseñar. Comencé mi propio proyecto Respeto, comer. Juntos hablar sin pantallas, salir a caminar al parque sin móviles y cada noche leer un cuento. Al principio me miraban como si estuviera loca, pero el cuarto día Tomás se me acercó en la cocina y dijo: «Abuela, huele a canela», como antes. Sonreí sin poder contener las lágrimas. Una tarde de lluvia, mientras ordenaba el escritorio donde guardo mis cosas de escuela, un sobre cayó de un libro de gramática. Era la letra de Miguel, mi marido fallecido, hacía más de 10 años. Dentro una nota corta: «Si algún día te sientes sola o dudan de ti, recuerda lo que enseñas con amor no se borra». Apreté el papel contra el pecho. Sentí que Miguel me hablaba desde algún lugar dándome fuerza para no rendirme. Pocos días después ocurrió algo que cambió el rumbo. Mientras preparaba la merienda, escuché risas y murmullos desde el salón. Los niños estaban en videollamada. En la pantalla apareció Claudia y junto a ella un hombre desconocido. «No te preocupes, Sergio», decía ella. «En cuanto firme la venta de la casa, nos iremos a Marbella. Los niños vendrán conmigo». Luego, al notar mi presencia, la llamada se cortó. El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Venta de qué casa? A mis espaldas con los niños. Esa noche no dormí. Tomé mi libreta y escribí cada palabra que recordaba. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Lola Ramos Antigua,
compañera de colegio, y le conté todo. Inés graba todo, me dijo. Y guarda la carta de Miguel, te servirá más de lo que imaginas. Así empezó mi guerra silenciosa. Instalé una pequeña grabadora en el salón. Guardé cada mensaje, cada conversación sospechosa. Mientras tanto, Javier, mi hijo, seguía trabajando sin notar la telaraña que su esposa había tejido. Cuando por fin le enseñé parte de lo que tenía, se quedó mudo. No puedo creerlo, susurró. Yo la amaba, madre. A veces el amor ciego también necesita abrir los ojos, le respondí. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibí una visita inesperada de una trabajadora social, Teresa Aguilar, alertada por un informe anónimo que hablaba de ambiente hostil. Pero, al observar a los niños tranquilos, los dibujos en la pared y el cuaderno del proyecto Respeto, me sonrió y dijo: Señora Valcárcel, ojalá todos los hogares tuvieran esta paz. No sabía que Claudia ya había empezado a mover sus piezas. Y así llegamos al mediodía en que todo cambió. 12 en punto. El reloj marcaba la hora exacta en que Claudia regresó vestida de blanco con gafas oscuras, segura de sí misma. Pero sobre la mesa la esperaban 3 personas: el abogado Martín Cifuentes, la trabajadora social y Javier con los ojos rojos. He venido por mis hijos, dijo ella. Martín respondió con calma. Antes de que se los lleve, señora Ferrer, hay algo que debe firmar. El silencio fue tan profundo que se escuchó el tic-tac del reloj. La justicia estaba a punto de hablar y nadie imaginaba lo que ese mediodía traería consigo. Pregunta para ti que estás escuchando esta historia. Si fueras Inés y descubrieras que tu nuera planea vender tu casa y llevarse a tus nietos, ¿qué harías? Pulsa 0. Si callarías para evitar el escándalo o si te enfrentarías aunque lo perdieras todo. Cuando Claudia Ferrer tomó la pluma para firmar los papeles, todavía creía tener el control. Su sonrisa era fina, afilada. Pero al terminar la firma, el abogado Martín Cifuentes le tendió el segundo documento, la demanda de divorcio y la cesión temporal de custodia. El silencio se volvió pesado. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz quebrada. La verdad, señora Ferrer, respondió Martín. La verdad que usted lleva ocultando demasiado tiempo. Detrás de él, Teresa Aguilar, la trabajadora social, colocó una grabadora sobre la mesa. De ella brotó la voz de Claudia. En cuanto venda la casa, me voy a Marbella con Sergio, y un murmullo infantil. Mamá la abuela está detrás. El rostro de Claudia palideció. Javier bajó la mirada. Fue el primer momento en que Inés sintió compasión y furia al mismo tiempo. Compasión por la madre que iba a perderlo todo y furia por los niños a los que había usado como escudo. Cuando el reloj marcó las 12:30, Claudia salió dando un portazo. Inés pensó que aquello era el final. No sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. 3 días después llegó una carta oficial del Ayuntamiento de Madrid. Se abre investigación por posible maltrato emocional hacia menores. Claudia había denunciado a Inés. El corazón le dio un vuelco. Sintió la vieja sensación de injusticia que tantas veces vio en su escuela, cuando algún niño bueno era castigado por culpa de otro. Pero esta vez no se trataba de un alumno, era su nombre, su honor, su historia. Durante las siguientes semanas, la prensa local publicó una nota breve sobre una abuela acusada de manipular a sus nietos. Los vecinos la miraban con desconfianza. Las madres del barrio dejaron de saludarla en el mercado.
Y entonces entendió que las historias de venganza no siempre se cuentan en la televisión. A veces se viven puerta por puerta con cuchicheos y miradas torcidas. Un viernes al amanecer, Inés encontró un sobre sin remitente en su buzón. Dentro había fotografías ella con los niños en el parque, ella abrazando a Lucía, ella hablando con la trabajadora social. Y una nota escrita con rotulador rojo: si no quieres perderlos, retírate. El miedo volvió a su estómago, pero esta vez no la paralizó. Llamó a Lola Ramos, su amiga de siempre, y juntas revisaron cada imagen. Claudia no está sola, dijo Lola. Alguien la ayuda. Sergio, respondió Inés con un hilo de voz. Todo encaja. Decidieron actuar. Martín Cifuentes preparó un informe y lo envió a la Fiscalía de Menores con todas las pruebas, grabaciones, mensajes y ahora también las fotos anónimas. La estrategia era clara: convertir la mentira en su propia trampa. La inspección social se realizó un martes. Teresa Aguilar llegó acompañada por otra funcionaria y un psicólogo. Los niños los recibieron sonrientes, mostrando los cuadernos de dibujo del proyecto Respeto. Lucía enseñó su pintura favorita, un árbol enorme con ramas en forma de brazos. Es mi familia, dijo. Aunque la tormenta la sacudió, sigue de pie. El psicólogo tomó nota. Luego, mirando a Inés, comentó en voz baja: Señora Valcárcel, usted no ha destruido una familia, la está salvando. Esa noche Inés lloró sin ruido. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en meses, sintió que la justicia tenía rostro humano. Pero la sombra de Claudia aún no desaparecía. Una semana después, Javier recibió un mensaje de voz: si sigues de su lado, lo lamentarás. No sabes con quién te enfrentas. Era Sergio Vega. El abogado lo denunció de inmediato. La policía encontró movimientos bancarios que conectaban a Claudia con una cuenta extranjera. El caso pasó al juzgado de familia y la verdad salió a la luz: fraude, intento de venta ilegal y manipulación de menores. La noticia recorrió Madrid y, en un giro inesperado, la historia de Inés se volvió viral. Programas de radio y prensa digital hablaron de aquella maestra jubilada que había enfrentado sola a una red de mentiras. Muchos titulares usaron la misma frase: una abuela se levanta contra la traición cuando la dignidad vence a las historias de venganza. La ironía era amarga. Mientras algunos la llamaban heroína, otros seguían dudando, pero Inés no buscaba fama, solo quería paz para sus nietos. Cuando Javier llegó con los niños una tarde, ella los vio correr por el patio libres riendo. Lucía se acercó y le susurró: Abuela, soñé con el abuelo Miguel. Dijo que estabas ganando tu batalla. Inés cerró los ojos. Sí, pensó, no era una guerra por dinero ni por orgullo, sino por amor. El amor verdadero siempre deja heridas, pero también raíces. Aquella noche, antes de dormir, escribió en su diario: no hay mayor venganza que seguir viviendo en paz. Luego apagó la luz. En la mesa junto a la carta de Miguel colocó las fotos del parque. No las rompió, las dejó allí como recordatorio de que toda oscuridad tiene testigos y que incluso las peores historias de venganza pueden transformarse en lecciones de vida. Si esta historia te conmovió, apóyala con un me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias que sanan el alma, porque al final la justicia también se escribe desde casa. Habían pasado 3 meses desde el escándalo. El eco mediático se había apagado, pero la vida de Inés seguía llena de silencios nuevos.
Silencios que no dolían, sino que curaban. El pequeño Samuel practicaba el piano en el salón. Lucía dibujaba flores en la terraza y Javier, su hijo, había vuelto a sonreír. El sonido de esas risas era la melodía que le devolvía la fe. Una mañana, mientras preparaba chocolate caliente, Inés vio algo que le heló el alma, una figura parada frente a la verja bajo la lluvia. Era Claudia. No traía maquillaje ni bolso, ni la soberbia que la había acompañado siempre. Solo una mirada vacía. No vengo a pelear, dijo con voz ronca. Solo quiero verlos de lejos. Inés dudó unos segundos. Luego asintió. Los niños estaban en el colegio. No habría daño posible. La dejó pasar. Claudia se refugió bajo el porche temblando. No tengo dónde vivir, confesó. Sergio me dejó. Perdí el trabajo y los bancos me están persiguiendo. Por un instante, Inés sintió cómo se deshacía el nudo de odio en su pecho. No era compasión, era algo más profundo, la certeza de que la justicia ya había hecho su parte y ahora comenzaba la parte humana, el perdón. Le ofreció una toalla y una taza de té. Claudia la miró incrédula. Después de todo lo que te hice, ¿por qué eres tan buena conmigo? Porque si sigo odiándote nunca sanaré, respondió Inés. Y porque los niños necesitan una madre viva aunque esté rota. El reloj marcó las 12. La lluvia cesó. Y por primera vez en mucho tiempo, ambas mujeres compartieron silencio sin veneno. Esa tarde, Inés caminó hasta la iglesia del barrio. Encendió una vela por su difunto esposo y otra por Claudia. El padre Rafael, un hombre de voz suave y manos firmes, se le acercó. He oído tu historia, Inés. Dices que la justicia venció, pero ¿y el alma? Ella suspiró. El alma todavía se recompone. El perdón no es un acto, padre, es un proceso. Rafael sonrió. Entonces estás en el camino correcto. Hay personas que viven de destruir, pero también hay almas que viven de reconstruir. Y tú has elegido lo segundo. De camino a casa, Inés pensó que quizá esa era la verdadera victoria, no haber destruido a Claudia, sino haberse salvado a sí misma. Esa noche los niños regresaron emocionados. Lucía traía una medalla de pintura, Samuel un diploma de música, y Javier con orgullo mostraba su carta de ascenso en el trabajo. La casa olía a sopa de ajo y flores secas. La paz se sentía casi milagrosa. Mientras cenaban, Samuel preguntó a abuela, ¿por qué mamá ya no viene? Inés respiró hondo, porque está aprendiendo a ser mejor persona. A veces la vida nos separa para enseñarnos a amar de verdad. Lucía bajó la mirada. Y tú la perdonaste, sí, mi amor, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. El perdón no borra el pasado, pero impide que te siga doliendo. Javier sonrió. Mamá, siempre encuentras las palabras justas. No, hijo, solo aprendí a escucharlas dentro de mí. Una semana más tarde, Inés recibió una llamada inesperada del ayuntamiento. El concejal de Cultura quería conocerla. Al parecer, un periodista había escrito un artículo sobre su escuela casera, la Casita del Arte de Inés, donde decenas de niños aprendían pintura y música los fines de semana. Queremos apoyarla, dijo el concejal. Su historia ha inspirado a muchas familias. Inés, que nunca había buscado reconocimiento, se emocionó. La vida le devolvía con creces lo que el dolor le había quitado. El día de la inauguración oficial, el centro cultural se llenó de vecinos. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles y frases escritas a mano. El amor es la mejor herencia.
La abuela Inés nos enseñó a creer. Al final del evento, un periodista se acercó. Señora Valcárcel, ¿cómo definiría todo lo que ha vivido? Ella sonrió con los ojos brillantes, como una de esas historias emocionantes que la vida escribe cuando ya no esperas nada. Historias que empiezan en el dolor y terminan en la esperanza. Esa noche, al regresar a casa, encontró un sobre en la puerta, dentro una carta de Claudia. La letra temblorosa decía: gracias por no destruirme cuando podías. Estoy en terapia buscando trabajo y aprendiendo a ser madre otra vez. Si algún día los niños quieren verme, prometo hacerlo bien esta vez. Inés se quedó mirando la carta largo rato. No sabía si era verdad, pero sonrió. Porque incluso las promesas rotas pueden servir de semillas si el corazón está listo para creer. La vida seguía, y ella había comprendido algo: los finales felices no se encuentran, se construyen paso a paso con ternura y paciencia. Antes de dormir escribió una última línea en su cuaderno: no hay justicia más profunda que la paz, ni lección más grande que aprender a soltar. Luego apagó la luz. En la penumbra, la casa respiraba tranquila, llena de nuevas risas y viejas fotografías. El viento movía las cortinas como si alguien invisible, quizá su esposo, quizá la vida misma, le susurrara: lo hiciste bien, Inés. Y así, mientras el reloj marcaba la medianoche, la maestra jubilada, que había sobrevivido a traiciones, denuncias y miedos, descansó sabiendo que su historia ya no era de venganza ni dolor, sino una de esas historias emocionantes que nos recuerdan que el amor siempre encuentra el camino. Si esta historia te emocionó, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir compartiendo momentos de esperanza y vida. Porque a veces las segundas oportunidades llegan cuando menos lo esperas. El invierno llegó a Madrid con un silencio extraño. El viento soplaba por las calles del barrio de Chamberí como si arrastrara los recuerdos de todos. Para Inés, cada día era un acto de gratitud: los niños creciendo, Javier estable en su trabajo y su pequeño taller lleno de risas y colores. Pero el destino caprichoso, como siempre, decidió ponerla a prueba una vez más. Una tarde de enero, cuando la lluvia golpeaba las ventanas, sonó el timbre. Al abrir, Inés se encontró frente a una mujer empapada, casi irreconocible. Claudia. Necesito ayuda, murmuró ella con la voz rota. No tengo a dónde ir. Inés sintió cómo la calma que tanto había costado construir se resquebrajaba. Durante unos segundos quiso cerrar la puerta. Pero la mirada de aquella mujer, la misma que un día la había humillado, no era de soberbia, era de derrota. Pasa, dijo al fin. No por ti, sino por los niños. Claudia se sentó junto al fuego. Sus manos temblaban. He estado durmiendo en una pensión barata, explicó. Me quedé sin trabajo. Intenté ver a los niños en la escuela, pero Javier me lo prohibió. No los culpes, respondió Inés. Los heriste mucho. Claudia bajó la cabeza. Lo sé. Por eso vine. No quiero recuperar nada, solo pedir perdón. Aquella confesión desarmó algo en el corazón de Inés. Durante meses había soñado con este momento, imaginándolo como una victoria moral, pero no se sentía ganadora, solo una mujer cansada frente a otra, igual derrota. El reloj marcó las 8, la puerta se abrió y los niños entraron corriendo. Samuel se detuvo al verla. Lucía dejó caer su mochila. Claudia se levantó despacio. Hola, mis amores. El silencio se hizo tan profundo que se oía el tic-tac del reloj del pasillo.
Lucía fue la primera en hablar. ¿Por qué volviste? Claudia tragó saliva. Porque quiero empezar de nuevo aunque no me crean. Samuel la observaba con mezcla de miedo y ternura. ¿Vas a volver a irte? No lo sé, respondió. Pero esta vez no voy a mentirles. Inés respiró hondo. Los niños cenarán arriba. Tú y yo hablaremos abajo. Cuando quedaron solas, Claudia sacó de su bolso un sobre arrugado. Es mi última oferta de trabajo, explicó. Cuidar a una anciana enferma en Salamanca. Me contratan mañana. Pero antes de irme, necesitaba verlos, decirles la verdad. ¿Toda la verdad?, preguntó Inés. ¿Sí? Entonces lo contó todo, cómo Sergio la había abandonado en Portugal, cómo vendió sus joyas para sobrevivir, cómo incluso pensó en quitarse la vida. Un día leí en internet un artículo sobre ti, dijo. Hablaban de tu escuela, de tu fuerza, y pensé, si ella pudo levantarse después de todo, tal vez yo también. Inés la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se levantó, abrió una vieja caja de madera y sacó 3 fotografías. Claudia las reconoció enseguida, ella Javier y los niños en tiempos felices. Guárdalas, dijo Inés. No por nostalgia, sino para que recuerdes lo que perdiste y lo que aún puedes recuperar si de verdad cambias. Claudia rompió a llorar. No era el llanto histérico de antes, sino uno profundo humano agotado. Inés la abrazó, y en ese gesto simple ambas se perdonaron sin palabras. A la mañana siguiente los niños bajaron temprano. Claudia ya se había ido. Sobre la mesa dejó una nota: gracias por no cerrarme la puerta. Gracias por cuidar lo que yo destruí. Me llevo tu ejemplo, Inés. Si un día la vida me da otra oportunidad, la usaré bien. Lucía la leyó en voz alta. Samuel preguntó, ¿Mamá volverá? No lo sé, mi amor, respondió Inés. Pero esta vez se fue con el corazón abierto, no con las manos vacías. Javier la miró con los ojos brillando. Mamá, ¿crees que la gente cambia? A veces sí, dijo Inés, cuando el dolor ya no deja otra opción. Esa tarde, en el taller, Inés organizó una clase especial. Pidió a los niños que pintaran lo que más les daba miedo. Lucía dibujó un puente sobre un río oscuro pero con un rayo de sol al fondo. Samuel pintó una casa con 2 puertas, una cerrada y otra abierta. Cuando les preguntó por qué, respondieron, porque las segundas oportunidades también necesitan una puerta abierta. Inés sonrió. Sí, pensó. Eso era exactamente lo que había hecho esa noche, abrir la puerta al perdón, aun sabiendo que podía doler. Al caer la noche encendió una vela y la colocó junto a la foto de su esposo. Miguel, lo hicimos, susurró. No vencimos con rabia, sino con compasión. Y eso, querido, es la victoria más grande. Mientras la llama temblaba, sintió una paz nueva más profunda que la justicia o la venganza. La paz de saber que incluso en la oscuridad una luz pequeña puede cambiarlo todo. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta y suscríbete para seguir viviendo historias que nos recuerdan que el perdón también es una forma de valentía. La primavera llegó a Madrid con un brillo distinto. Después de tantos años de inviernos duros, Inés sentía que el mundo volvía a florecer con ella. Las bugambillas del patio se llenaban de color, los niños corrían por el taller de arte y la casa olía a café, pintura y pan tostado. Todo era simple pero profundamente bello. A veces, mientras colgaba los dibujos en la pared, se detenía a mirar sus manos. Estaban arrugadas, manchadas por el tiempo, pero llenas de vida. Cada línea, cada cicatriz contaba una historia,
una historia de lucha, de enseñanza, de amor. Lucía solía decirle: abuela, tus manos parecen mapas. ¿Mapas de qué?, preguntaba Inés. De los lugares donde has estado y de los corazones que has tocado. Y ella sonreía porque sabía que era verdad. Un mediodía de abril recibió una carta con membrete del Ayuntamiento de Madrid. Dentro había una invitación oficial. El Consejo de Cultura tiene el honor de invitar a doña Inés Valcárcel a recibir el Premio Ciudad de Madrid por su contribución a la educación y a la convivencia familiar. Inés se quedó sin aliento. No era solo un reconocimiento, era una reparación silenciosa, un símbolo de que su historia, esa historia que empezó con lágrimas y denuncias, se había transformado en luz. Javier la abrazó con fuerza. «Te lo mereces, mamá». Lucía saltaba de alegría. La abuela va a salir en la tele. Pero Inés, que siempre había preferido el anonimato, sintió una inquietud que no sabía explicar. Algo le decía que aquel día de celebración también traería un cierre que aún no había vivido. El auditorio municipal estaba lleno de flores y cámaras. Había profesores, funcionarios antiguos, alumnos y familias del barrio. Cuando el maestro de ceremonias mencionó su nombre, el público se puso de pie. Inés subió al escenario con paso lento, sereno. Llevaba un vestido azul cielo y el broche que su esposo Miguel le había regalado el día de su boda. El concejal tomó la palabra. Doña Inés Valcárcel representa el valor de la educación como refugio y como esperanza. Su vida es la prueba de que el amor puede restaurar incluso lo que la mentira destruye. Los aplausos fueron largos. Inés respiró hondo y con voz temblorosa comenzó su discurso. No fui una heroína, dijo, solo una maestra que se negó a rendirse. Aprendí que enseñar no es llenar cabezas, sino encender corazones. Y que incluso después de la tormenta, la dignidad florece si se riega con perdón. El público guardó silencio. Lucía, sentada en primera fila, tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero entre el gentío, una figura llamó la atención de Inés, una mujer de cabello recogido, vestida con sencillez, de pie al fondo del salón. Era Claudia. Sus miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo. No hubo reproches, solo un reconocimiento silencioso entre dos mujeres que habían sobrevivido a sí mismas. Después del acto, cuando todos la felicitaban, Inés la buscó. La encontró en el jardín del edificio junto a la fuente. «No pensaba verte aquí», dijo Inés acercándose. «Yo tampoco pensaba venir», respondió Claudia. «Pero los niños me invitaron». Inés se quedó en silencio. «¿Cómo estás?» «Trabajando en Salamanca», dijo ella. «Cuido a una señora mayor, me trata bien. Estoy aprendiendo a vivir con menos. A veces menos es más», respondió Inés. Claudia asintió. «No te imaginas lo difícil que fue volver a mirarme al espejo. Pero gracias a ti y a ellos lo estoy logrando. No me lo agradezcas a mí», dijo Inés sonriendo. «Agradéceselo a la vida que siempre nos da otra oportunidad cuando dejamos de huir». Ambas se abrazaron brevemente. No había palabras que pudieran describir aquel instante. Era el cierre de un ciclo, el punto exacto donde el perdón se convertía en libertad. Las semanas siguientes pasaron en calma. El taller Casita del Arte seguía creciendo. Niños de distintos barrios llegaban los sábados para aprender a pintar, leer y expresar lo que sentían. Inés no cobraba nada, solo pedía a los padres que compartieran una tarde al mes en familia. Una tarde sin móviles, sin juicios, sin prisas, decía ella. Y ese pequeño milagro se repetía cada semana. Un día recibió un sobre sin remitente.
Dentro había un dibujo de Lucía, un árbol con raíces fuertes y ramas que tocaban el cielo. En la base una inscripción: "Este árbol eres tú". Inés lo colgó en la pared del taller, justo encima de la frase que se había vuelto su lema: "Educar es amar con paciencia". Una tarde de domingo, mientras los nietos jugaban en el patio, Inés se quedó a solas en la cocina. El sol se filtraba entre las cortinas y el aroma del guiso llenaba el aire. Tomó su viejo cuaderno y escribió: "He aprendido que la paz no llega de golpe, llega poco a poco cuando uno deja de mirar hacia atrás y empieza a agradecer lo que queda. A veces la vida nos roba cosas para enseñarnos a valorar las que no se pueden comprar". Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y fue al jardín. Los niños corrían descalzos. Javier la observaba desde la puerta, con esa sonrisa tranquila que siempre había tenido su padre. Mamá le dijo: "¿Recuerdas cuando decías que enseñar era tu forma de amar? Claro, pues ahora enseñar es lo que nos mantiene unidos". Ella lo abrazó y en ese gesto entendió que había llegado el verdadero renacimiento, no el de su nombre en los periódicos, sino el de su familia entera unida y limpia de rencor. Esa noche, antes de dormir, encendió la radio. En un programa local hablaban de su historia. Una mujer de 68 años convirtió el dolor en arte y la venganza en enseñanza. Su historia es un ejemplo de cómo los finales felices no se encuentran, se construyen. Inés sonrió, cerró los ojos y murmuró: "No era una historia de venganza, era una historia de amor paciente". El viento de primavera entró por la ventana moviendo las cortinas, y en ese susurro leve creyó escuchar la voz de Miguel, como un eco distante: "Ya puedes descansar, mi vida, has cumplido tu última lección". La llama de la vela titiló como un aplauso silencioso. La maestra sonrió y por primera vez en muchos años durmió sin miedo, rodeada de paz de familia y de la certeza de que la bondad al final siempre gana. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Seguiremos compartiendo historias que nos recuerdan que siempre hay luz, incluso después de la tormenta. El verano llegó temprano aquel año. Madrid se llenó de luz, de terrazas abiertas y de conversaciones lentas al atardecer. La ciudad, tan ruidosa como siempre, parecía más amable, como si también ella necesitara un respiro después de tantas tormentas. En la casa de Inés Valcárcel, el aire olía a albahaca, a lienzos nuevos y a pan recién hecho. Los niños corrían por el patio, ya más altos, más seguros. Javier regaba las plantas y el eco de la vida cotidiana sonaba como una sinfonía suave compuesta de risas y pequeñas victorias. Habían pasado casi 2 años desde aquella ceremonia en la que Inés recibió el Premio Ciudad de Madrid. Desde entonces, su historia se había contado 1000 veces en la prensa, en charlas y en colegios. Pero lo que nadie sabía es que su verdadero legado no estaba en los periódicos, sino en los corazones que había ayudado a sanar. Una mañana de julio, Inés despertó antes del amanecer. La luz aún era azul. Se sentó en su sillón favorito junto a la ventana con una taza de café entre las manos. En la mesa reposaba su cuaderno, el mismo donde había escrito sus pensamientos durante los últimos años. Lo abrió por la última página y comenzó a escribir: "He aprendido que el perdón no se pide con palabras, sino con actos, que la justicia no siempre llega de los jueces, sino del tiempo, y que la familia, cuando se ama con paciencia, se convierte en una segunda oportunidad".
Cerró el cuaderno con una sonrisa. No sabía si algún día alguien leería esas líneas, pero sentía que el simple hecho de escribirlas era suficiente. A media mañana recibió la visita de Teresa Aguilar, la trabajadora social que la había acompañado en sus días más difíciles. Traía flores y una noticia. Doña Inés han propuesto su historia para un documental educativo. Se llamará La herencia del alma. Queremos grabar aquí en su casa con su permiso. Inés la miró sorprendida. Un documental, repitió sonriendo. Ya no tengo nada nuevo que contar, Teresa. Al contrario, respondió ella, ahora es cuando más tiene que decir. La gente necesita escuchar que la vida sigue después del dolor, que no hace falta ser joven para empezar de nuevo. Inés guardó silencio, luego asintió. De acuerdo, pero solo si puedo contar la historia a mi manera. Teresa sonrió. Por supuesto, esa siempre fue su manera, Inés. Enseñar hablando desde el corazón. Una semana después, llegaron las cámaras, montaron luces en el salón, colocaron micrófonos entre los cuadros y llenaron la casa de cables y murmullos. Inés se sentó frente a la cámara con el mismo vestido azul del día del premio. El director le hizo la primera pregunta. ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido en su vida? Ella pensó durante un momento antes de responder que el amor no se demuestra en los días buenos, sino en los días malos. Cuando todo se rompe, lo único que te salva es seguir siendo tú misma. Yo perdí mi casa, mi familia, mi nombre, y sin embargo gané algo más grande: paz. Y eso, créame, es la victoria más difícil. El rodaje duró 3 días. Durante ese tiempo, los niños pintaron murales. Javier tocó la guitarra en el patio y los vecinos vinieron a saludarla. El último día, el equipo le pidió que leyera una carta final para cerrar el documental. Inés sacó su cuaderno y leyó en voz alta: a todos los que alguna vez sintieron que ya no podían más, quiero decirles que el dolor no es el final, sino el comienzo de algo más sabio. No esperen a que la vida sea justa, háganla digna, porque la dignidad es la forma más silenciosa del amor. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Uno de los camarógrafos tenía los ojos húmedos. Inés sonrió y dijo en voz baja: ya está, ya dije todo lo que tenía que decir. Días después, el documental se estrenó en televisión. Millones de personas vieron a aquella maestra jubilada que había enfrentado la traición con ternura, la mentira con paciencia y la pérdida con esperanza. Los mensajes no tardaron en llegar. Cartas, correos, llamadas de desconocidos agradeciéndole su ejemplo. Había mujeres mayores que le decían: gracias por recordarnos que aún tenemos voz, y hombres que confesaban haber recuperado el contacto con sus hijos después de años de silencio. Inés los leía uno a uno con lágrimas y gratitud. Nunca imaginó que su vida pudiera tocar tantas otras. Un sábado por la tarde, Javier organizó una comida familiar. En la mesa estaban los niños ya adolescentes, Teresa y hasta el concejal que la había premiado. Entre risas, Lucía levantó su copa de zumo y dijo: por la abuela Inés, que convirtió el dolor en arte. Todos brindaron. Inés sonrió emocionada. Y justo en ese instante, una sorpresa más. Claudia apareció en la puerta, acompañada de una mujer mayor de la residencia donde trabajaba. Perdón por venir sin avisar, dijo, pero quería agradecerte en persona y presentar a la señora Carmen, la mujer a la que cuido. Ella también fue maestra, ¿sabes? Te admira desde que vio el documental. La anciana sonrió y tomó la mano de Inés.
He vivido 82 años, dijo, y nunca había visto un ejemplo tan valiente de amor. Usted me recordó por qué enseñamos. Inés no pudo contener las lágrimas. Miró a Claudia, que ahora tenía los ojos limpios sin culpa, y entendió que el perdón que había sembrado finalmente había florecido en todos. Esa noche, al quedarse sola, encendió una vela frente a la foto de su esposo Miguel. El aire olía a lavanda y a verano. La casa estaba llena de vida, de voces, de historias. Se sentó a escribir una última vez: Miguel, lo logramos. Nuestra familia está en paz. No fue la justicia la que nos salvó, sino el amor. Me voy tranquila sabiendo que lo que sembramos seguirá creciendo en ellos. Guardó el cuaderno en una caja de madera junto con la carta de Claudia y el dibujo del árbol de Lucía. Luego apagó la vela y el resplandor del fuego se reflejó en sus ojos como una pequeña eternidad. Pasaron los meses y la casita del arte de Inés se convirtió en fundación. Javier y Teresa dirigían las clases, los niños seguían viniendo nuevos y antiguos, trayendo flores y recuerdos. En una de las paredes una placa dorada decía: aquí enseñó Inés Valcárcel, la mujer que convirtió el perdón en una lección y el amor en su legado. Cada 15 de julio, el día de su cumpleaños, los vecinos se reunían para leer sus frases más recordadas. La más repetida era siempre la misma: no hay edad para empezar de nuevo. Solo hace falta querer hacerlo con el corazón limpio. Y así, entre risas, canciones y pinceles, la historia de Inés Valcárcel se transformó en algo más que un recuerdo. Se convirtió en un símbolo, una historia de dignidad, ternura y fe en la bondad humana. El narrador del documental, en su última frase, lo resumió mejor que nadie. Inés nos enseñó que la justicia más alta no se dicta en los tribunales, sino en el alma de quien decide no rendirse, y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta. Mensaje final para ti que estás escuchando esta historia. Tal vez no vivas en Madrid ni tengas un taller de arte, pero seguro has tenido momentos en los que la vida te puso de rodillas. Y si algo nos deja Inés Valcárcel, es esta lección: no importa lo que te quiten. Lo importante es lo que decides, no perder tu bondad, tu fe, tu paz. Porque al final todos somos maestros de alguien, aunque no llevemos una tiza en la mano. Gracias por escuchar. Si esta historia te emocionó, deja tu comentario y cuéntame qué parte te tocó más el alma. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas recuerden que la esperanza nunca se jubila. Nos vemos en la próxima historia, porque aún quedan muchas lecciones por contar.